las 9:19 recibimos ahora al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, bajo cuya autoridad se ha publicado el día de ayer un comunicado sobre la crisis política que el Perú está viviendo. Buenos días, señor defensor del pueblo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ese comunicado sostiene, invoca a todas las partes a responsabilidad, prudencia, pero sostiene también hasta hoy lo expuesto por el presidente para levantar los graves cargos que se le imputan es claramente insuficiente. Sí, pero también señala, y permítame empezar por ahí, también señala que esta crisis afecta a millones de personas, a personas que sus derechos, los servicios públicos no los van a poder acceder de una manera inmediata, van a ser claramente afectados. El caso de la reconstrucción es el caso más patente, de manera que a la Defensoría le preocupa en primer lugar a las personas que están siendo afectadas. Vemos, por ejemplo, en diarios como Gestión que se preocupan por la economía, lo cual está muy bien, yo suscribiría totalmente eso, pero también hay que tener una mirada desde la vida de las personas. La parálisis administrativa, dice. La parálisis del Estado que tiene que prestar estos servicios de salud, de educación, alimentación. Esto es lo que nos preocupa en primer lugar, pero también lo que usted acaba de señalar. Evidentemente el presidente de la República en su hora debió asistir a la Comisión Lavallato, lo dijimos me parece que en este programa en más de una ocasión. Esa oportunidad se perdió, él debió dar un gesto muy claro de liderar la lucha contra la corrupción y probablemente ese sea uno de los pasos o de las causas que nos han conducido a esta situación. El comunicado también señala la necesidad de que se respete la ley, que se respete la Constitución, que se respete el debido proceso, que se le permita al presidente defenderse. No necesariamente en los medios son muy importantes, ustedes los periodistas juegan un papel muy relevante, pero tiene que defenderse dentro del marco institucional y para eso tienen que puntualizarse cuáles son los cargos y esto tiene que estar por escrito, lo que técnicamente se llama la debida imputación. Él tiene que hacer sus descargos y tiene que alegar él o su abogado el día jueves en el Congreso. No estoy diciendo con esto que extrapolemos y nos vayamos a un proceso penal, porque este no es un proceso penal. Este es un proceso constitucional, político, pero la política también tiene reglas. No es que sea libérrima, la política se rige dentro de un marco legal y cada vez más. En ese comunicado usted afirma nada más reñido con el Estado democrático constitucional que la presunción de que es suficiente una mayoría para legitimar una decisión. Es que no es verdad que la sola voluntad y los votos legitimen un acto. No, eso no es verdad. Bueno, de acuerdo, está clarísimo que si no hubiera una razón, ¿no es cierto?, la voluntad y los votos no alcanzarían. Yo no puedo vacar a alguien porque no me gusta su cara, digamos, ¿no es cierto? La pregunta, la del millón en este caso, es si lo que se le imputa a Pedro Pablo Kuczynski configura una razón para vacarlo. Los votos hay, la voluntad existe. ¿La razón existe? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Precisamente, a ver. Incapacidad moral permanente. ¿Cómo se define? Precisamente por eso es que estaba señalando hace unos segundos que es necesario que esas imputaciones se plasmen de manera objetiva. Esos actos, esos hechos, esas conductas que calzarían dentro de ese tipo recogido en la Constitución, tiene que plasmarse en un documento para que deje de ser la opinión de 130... Pero ¿cómo aterriza lo político? Plasma, pues. Claro, como un concepto tan vago como incapacidad moral permanente y que es un concepto político, dentro de una votación política lo plasmas en un papel jurídico. Créeme, Aldo, que si no fuera defensor del pueblo en este momento te respondería con mucha puntualidad, voy a tratar de hacerlo. Lo que sucede es que eso es un concepto más o menos abierto que tiene que aterrizar en una conducta concreta. La lectura de la Constitución siempre es una lectura contemporánea, es decir, una lectura en el contexto en el que vivimos. En este contexto, ¿qué conducta puntual es aquella que puede calzar dentro de este tipo? ¿Qué conducta? Bueno, algunos dirán el hecho que ha mentido reiteradamente en un hecho de extremada importancia y que tiene que ver con empresas que han sido corruptas, el hecho que haya reconocido que habría recibido, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a desarrollar más porque ese no es mi papel. Pero evidentemente ese abstracto, esa figura general tiene que aterrizar concretamente. Ahora, totalmente de acuerdo y eso justamente lo saca del ámbito del capricho.
La pregunta es, ¿falta aterrizarla? O sea, que el presidente no dijo la verdad, lo ha admitido él mismo. Que ayer ha admitido que sus empresas trabajaron con proveedores del Estado, lo ha admitido. Que eso sea un delito o un conflicto de intereses es un tema que le compete a la justicia determinar, pero en el ámbito político, eso, pregunto, ¿ya no es suficiente causa como para decir, bueno, este señor no puede seguir siendo presidente de la República? ¿Qué cosa alcanza para que llegara a incapacidad moral y qué no? Tengo la misma duda de Aldo. Eso se definirá el día jueves, pero también, de nuevo, creo que hay que plasmarlo en un documento, hacerlo aterrizar, ponerlo en un documento. No basta declararlo, es ponerlo en el escaño. Hay que ponerlo en un documento, trasladarlo y decir, sobre estas imputaciones, sobre estos cargos, queremos tus descargos. Sobre estos cargos que están aquí planteados muy objetivamente y estos hechos, queremos los descargos del presidente. Y las pruebas razonables, documentadas, verosímiles. Otras veces en que ha corrido el rumor de vacancia, a ver, ayúdenme acá mis colegas, me parece que con Toledo fueron los más fuertes, incluso una portada del diario El Comercio que pedía un paso al costado y Toledo en ese momento no tenía prueba de haberle robado nada a nadie. Y tenía 40 congresistas, tenía más operadores políticos. De acuerdo, pero lo que voy es la causa por la que se quería sacar, no digo que Pedro Pablo Kuczynski le haya robado a nadie, pero digamos, ¿cuál era la causa por la cual se pedía la vacancia de Toledo? No se iba a pedir formalmente. No, pero ¿cuál era la causa que daba vueltas? La historia del comercio era por incapaz. Por incapaz. No, entonces, o sea, por incapaz, no por moral. Pongo el ejemplo no para decir está bien o mal, sino incapacidad moral permanente que entra en ese saco desastre, en ese cajón determinada desastre. Conducta que afectaría la dignidad del cargo. O sea, que tome mucho, por ejemplo, que podría ser algo que se le imputaba a Toledo. Bueno, que sea alcohólico. No sé, me pregunto, no estoy diciendo que lo sea, ¿no? Lo que yo planteo es que determinada conducta que afecta la dignidad del cargo, porque él es quien representa a la nación, el jefe de Estado, jefe de gobierno, en fin, es titular digamos, de las más altas competencias y funciones, esa conducta, que no necesariamente tiene que previamente ser tipificada como delito, porque si no esto terminaría después de su mandato y sería simplemente declarativo ese artículo de la Constitución. Claro, Ahora, tiene que tener efecto. ¿No? De acuerdo. En este caso el argumento es haber mentido, haber dicho algo sobre su relación con Odebrecht que luego se ve desmentido. Mentido en un caso de corrupción más importante de los últimos años, ¿no? Dineros y transferencias, no solamente y por lo menos un claro conflicto de intereses, más allá de qué cosa es, ¿no? Pero los otros aspectos técnicos serían penal, justamente, mientras que lo moral es haber mentido. En algunos congresistas dicen que bastara que haya mentido al Congreso por escrito. Si tienes que vacar a presidentes porque han mentido, creo que no hubiera quedado uno con cabeza. Es una simple mentira, aparentemente, ¿no? O sea, de lo que estamos... Es un poco más serio que eso, ¿no? Es alrededor de que se ha mentido. Y además qué actos se han verificado, se han realizado y cómo estos actos colisionan con determinado artículo de la Constitución. Todo eso tiene que ser despejado por el presidente. No nos confundamos con la mentira en Estados Unidos hay perjurio. Perjurio, que es una figura que no hay acá. Por eso Bill Clinton tenía que explicar sobre su vida sexual, exacto, ¿no? Por mentir bajo juramento. Acá no existe eso. Pero sí existen las consecuencias que puede traer una mentira, por ejemplo. No es lo mismo mentir sobre una infidelidad marital que mentir sobre un tema de corrupción en el Perú. Pregunto, ¿no? Por supuesto. No es lo mismo una mentira, digamos, que tiene que ver con la edad. O con una promesa electoral, ¿no? Que lo hiciste, ¿no? Que una mentira que tiene que ver con cuestiones de Estado. Señor defensor del pueblo, muchas gracias por su visita acá y retenemos entonces su exhortación a la serenidad, madurez y responsabilidad que usted formula. Si me permite, dos cosas muy puntuales. Primero, que hay que mirar esto, hay que enfocar esto desde el derecho de las personas. Es verdad que estos temas se discuten en la élite política, en las instancias más elevadas, en el Congreso, en fin, pero la vida de los ciudadanos, el día a día de los ciudadanos está siendo afectado muy seriamente. Y en segundo lugar, si después del jueves se optara por la sucesión, esto tiene que ser dentro del marco constitucional. La Defensoría del Pueblo jugó en momentos muy complicados en nuestro país, que se atentaba contra la democracia, un rol fundamental.
son conscientes de que les toca vigilar más que nunca lo que viene lo que va a pasar ahora de ahora en adelante. Muy conscientes, por eso es que hemos sacado este documento y por eso es que estamos aquí con ustedes para poder señalar que es fundamental preservar la serenidad, la institucionalidad, el respeto a la Constitución. Muchas gracias, señor defensor del pueblo, por su presencia y por las explicaciones que ha hecho sobre el comunicado publicado el día de ayer. 9:29, pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.